polvoymiseria.com. Gracias a Yeshua y también gracias a ti que pues escuchas. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la risoterapia. Tiene que ver con el optimismo, con la filosofía del optimismo, pero queremos abordarlo pues desde este enfoque, porque esto es una doctrina que gana más terreno cada día más, y esta doctrina es diabólica, puesto que promueve la idea de que riéndonos o poniéndole buena cara al mal tiempo, o literalmente teniendo sesiones de risa pues provocada o intencionada, cuando a mí me parece que la risa es una de las manifestaciones más espontáneas y espirituales que puede haber cuando proviene de Dios. Pero estos y estas que promueven la risoterapia hablan de una risa inducida, producida, o sea, manufacturada, y lo más grave, pues pretenden que con la risa podemos acabar con el sufrimiento y el dolor y la esclavitud. Luis, ¿cómo estás, amado? Bien, gracias a Dios. Contento por este tema, porque pues, hay que estar contentos, pero no con la risa del producto de estas cosquillas. Las cosquillas de las bromas. De la risoterapia, así es. Es curioso poder separar este tema en la explicación científica, que realmente tiene también una consejería espiritual. En el caso, por ejemplo, del mundo físico, en el mundo secular, la risoterapia se maneja en el sentido de que el cerebro empieza a segregar ciertas hormonas, la endorfina, para tratar ahí de hacer que el organismo empiece a estabilizarse en risa, en ánimo, y de esa manera tratar de mejorar la salud. Y vencer los obstáculos. Así es, eso es muy común en ciertas agrupaciones ahí donde le dicen, sí se puede salir adelante, mira, sé feliz. Antídoto contra la tristeza, la risa. Suena muy atractivo. Sí, y por los resultados que en ciertos casos a lo mejor obtenido los que lo ejercitan, pero el problema es... Hasta cierto punto. Así es, sí, porque el problema es que una felicidad fingida por causa de risa para forzar el organismo, pues no... yo creo que, como usted mencionaba al principio, lo importante es que sea espontáneo, ¿no? Que cuando de una manera natural una persona ríe, yo creo que es más eficaz un sentido hormonal. Ahora, espiritualmente, la escritura sí nos muestra en el libro de los Proverbios que cuando hay felicidad se hermosea el rostro, hay mayor diligencia, y cuando hay pecado y cuando hay obstinación y cuando hay odio, en ese momento hay endurecimiento del corazón y no hay mucho avance. Entonces la alegría y el gozo incluso son un fruto del Espíritu de Dios, que no se puede comparar con la felicidad del mundo. Sí debe de tener una pizca muy importante en la vida del creyente, pero no para verlo como una terapia de salud, sino como un fruto de nueva conducta de vida. Así es, me gustaría partir de un texto bíblico en Eclesiastés capítulo 2, versículo 2, dice: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Este podría ser nuestro punto de partida, aunque muchos prejuiciosos o prejuzgadores pues van a acusarnos de pesimistas, pero nosotros no somos pesimistas, sino más bien realistas. Se nos acusa de pesimismo, pero en el fondo no es pesimismo. De hecho, pues aquí promovemos un optimismo recalcitrante, pero pasando por la crítica y el realismo. Sí, lo que pasa es de que es muy común para el ambiente secular ver de primera instancia lo que quiere ver o lo que está acostumbrado o prejuiciado a que es. Sin embargo, pues por la gracia de Dios aquí siempre vemos que ha sido tal magnitud y tal peso y tal atención lo que se le ha dado a lo secular, que se les ha olvidado a aquel quien es más importante, el Señor. Entonces, en ese sentido vemos que podrá ser una herramienta quizá muy, muy útil para la sociedad, pero que no conlleva a salvación y a vida eterna. Entonces, efectivamente, no es que seamos pesimistas ni que les digamos que sean
pues triste o enojado. sí, lo que queremos descartar es que no veas en la salvación y la solución en la risa. Busca la solución y la salvación en Cristo Jesús y Él te dará gozo para que rías con una alegría divina, ¿no? Así es, la risa de Dios es muy distinta, de hecho, eso es lo que quiere decir Isaac, ¿no? Risa, así es. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Es importante hacer este comercial porque por ahí la iglesia apóstata habla lo que se llama el avivamiento de la risa, y por supuesto no nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Ellos dicen que cuando sus líderes ponen las manos sobre sus cabezas pueden llegar a reír frenéticamente sin que les sientan dolor en la nuca o el diafragma, y hablan de risas de mucha duración de tiempo, y nosotros no nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo a la alegría de Dios en el diario vivir sin una manifestación maligna de ese tipo. Así es, y estamos hablando de que la risa del mundo, esta de la cual Eclesiastés dice enloqueces, pues termina en congoja, termina en tristeza. La alegría del mundo se transformará en tristeza. La risa del mundo, de hecho, es un hecho comprobado, científico. Después de la risa viene el llanto, porque ya no podemos reír tanto que empezamos a llorar. Siempre lloramos de alegría, dicen unos. Bueno, lo quieren arreglar. Así es, ahí estamos riendo naturalmente. Pues es importante notar el caso del libro mismo de Eclesiastés. Es un libro en donde, pues muchos a lo mejor desde una perspectiva secular podríamos decir qué importante es trabajar, qué importante es tener recursos, qué importante es hacer amistades, qué importante es construir casas, qué necesario es todo esto en el diario vivir. Y sin embargo, Eclesiastés ilustra toda esta forma de ser en un vanidad de vanidades. Y a cada una de las cosas que se mencionó, pues así como polvo y miseria, Salomón ya veía de antemano que todo es vanidad. En este caso la risa, como él la está ilustrando, la risa enloqueces, seguramente en la cultura y en la perspectiva en la que él escribía esto, al ser rey y al haber tenido todo a su alcance y haberlo disfrutado y vivido, el resultado que le veía es todo un desenfreno, es toda una alegría, pues más allá hay un límite entre la alegría y empezar a rayar la burla, el escarnio, y en eso se puede camuflajear la risa en una forma burlona cuando ya se rebasa el límite de la alegría. Entonces es un sentido de locura. Así es, y pues muchos dementes, aunque hemos dicho aquí en Pueblo Inicial que todos sin Yeshua, sin el conocimiento de Dios, estamos dementes, pero me refería a personas que están confinadas en manicomios y en pabellones de enfermos mentales. Se escuchan las risas muy, muy seguido, risas ya de locura. La risa del mundo lleva a esta risa de locura, de demencia, tarde o temprano, al final del día, y es de donde queremos agarrarnos para pedirles y exhortar a las personas que han tomado como antídoto, como alternativa o camino la risa para contrarrestar pues el sufrimiento o vencer el sufrimiento, el dolor del alma o las enfermedades del cuerpo o la misma muerte. Pues cuán absurdo es todo esto, y pues el peligro de que queden realmente avergonzados tarde o temprano. Sí, hay que separar este tema en dos partes. La primera es que efectivamente, hablando de los manicomios y del tipo de risa que se vive ahí, muchas veces es cuando una persona tuvo algún asunto relacionado con las fuerzas oscuras y la ciencia lo quiere catalogar como un simple acontecimiento neuronal. Psicótico. Así es. Esquizofrénico. Sí, y sin embargo ya hay una posesión demoníaca. Es muy curioso poder ver cómo las risas de un endemoniado son muy burlonas, son muy marcadas, son muy ruidosas, son sarcásticas. Sí. Así es. Entonces sí, ya cuando se empiezan a escuchar esas manifestaciones es porque ya no es una risa ni siquiera de una persona que quizá ande mal en un sentido neurológico, sino ya hay un desenfreno ahí espiritual.
también en el mundo secular es importante ver, y como decíamos al principio, no buscar la solución en la risa, como precisamente lo llama esta rama risoterapia. Porque sería interesante poder ver cómo el mundo espiritual tiene más eficacia que los métodos naturales. En el sentido espiritual podemos hacer un llamado y decir, tú que nos escuchas, ciertamente cuando nació Isaac, que dijo, ahora todos los que le escuchen reirán conmigo, esa risa saludable de convivencia, de alegrarte en el bien de los demás, en alegrarte en poder emprender cosas que sean más provechosas. No necesariamente tienes que ser programado por una terapia para decir hazle así, solamente pues vive en paz. Tienes que acudir a Dios para que Él arranque primero de ti el motivo por el cual no eres feliz, porque si te están induciendo a la risoterapia es porque quieren contrarrestar un ánimo o una enfermedad o un sufrimiento. Así es, sí, y lo quieren sanar por medio de un método natural. La endorfina se empieza a liberar cuando empiezas a reír. Sin embargo, estamos viendo que este método no puede ser quizá podrá tener sus grados de solución, pero no es eficaz a cualquier tiempo. Dios da soluciones eficaces en esta vida, y aún si tuvieras que morir, no te limites a una risa forzada, regocíjate con los demás. Así es, porque al momento de la muerte, pues dicen estas personas, pues ríete, pues sí, pero al momento de la muerte de un ser querido ya no resulta tan fácil reírse, ni tampoco en el primer caso. Es fácil decirlo, pero no hacerlo. Fácil es decir las cosas. Sí, incluso hay un ejemplo de una persona que decía que como ya tenía sentencia de muerte, procuraba cuando ya se iba a dormirse sonriendo, ¿no? Porque decía, como nadie conoce mis dolores ni mis penas, no vaya a ser que vengan y me encuentren muerto con una cara toda terrorífica, ¿no? Entonces otra vez querer agradar a los demás a costa de mi vida. Así es. Entonces pues hacemos un llamado para estas personas que creen en la risoterapia, y también para risoterapeutas, porque según tengo entendido ya hay carrera o curso al menos de risoterapeutas. Pues es tan sencillo como lo que siempre hemos hablado en los mensajes. Cuando levantas tus ojos al cielo por la fe, guiado por el Espíritu, reconoces que hemos pecado y te arrepientes, y buscas obedecer a Dios, buscas ver cuál es el manual bíblico de qué hay que marchar, viene un gozo, viene una alegría que es natural y viene de Dios. Viene una sanidad que no necesariamente te la tiene que dar la risa. Si tuviera que contribuir, el fruto de la vida en Cristo te lo va a dar, pero no tendrá que ser forzado. Es una buena oportunidad para que le abras tu vida a Cristo y de esta manera experimentes su felicidad. Él te puede dar la sanidad sin risoterapia, y si lo que necesitas es reír, Él te dará gozo grande. Muy grande. Bueno, pues esto fue todo. Gracias. Así es, así que ¿está alguno triste entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y si estamos muy deprimidos, pues mucha oración. No mucha risa. ¿No? Hay que, a veces cuando una persona está muy deprimido, inmediatamente puede emitir quejas. Entonces lo mejor es utilizar las palabras que van a empezar a salir, transformarlas en oración, plantearlo en la presencia de Dios, y en ese proceso de estar orando viene la libertad de la aflicción. Polvo y miseria. .com